Yo sí lo dije por chat, profesor, no me hizo caso, no me leyó. La empresa va a tener ese fin mercantil. Por ejemplo, podemos plantear una primera idea sobre, por ejemplo, una señora, a ver, produce comida para su familia, lo que está haciendo, por ejemplo, la mamá en este momento. Ya, y esa señora también produce comida para venderla a sus clientes. ¿Cuál es la diferencia de ambas actividades? Que en la segunda actividad la señora está cumpliendo un fin mercantil, o sea, se está volviendo empresaria gastronómica, porque está haciendo comida para venderla a sus consumidores, ¿verdad? En cambio, en la primera relación está vendiendo la comida para sus propios familiares. Entonces, el fin económico existe en ambos casos, pero el fin mercantil evidentemente sería para la segunda actividad, ¿ya? Luego viene el llamado fin lucrativo. El fin lucrativo significa que las empresas van a vender su producto, van a llevarlo al mercado para obtener un beneficio o una ganancia, ¿no es cierto? Ese es el llamado fin lucrativo, maximizar el beneficio. Pero también hay empresas que no solamente obtienen beneficios, también pueden tener pérdidas, ¿no? O de repente buscan que la pérdida sea la mínima, ¿no? Una pérdida pues que sea la menor posible para entender la idea principal, ¿ya? Bueno, vamos a ver entonces la razón principal, un ratito, ¿ya? Lo que es la responsabilidad social. La responsabilidad social significa fundamentalmente que las empresas van a generar una riqueza, pero que esté orientada a satisfacer a sus clientes, ¿no? Darles un buen servicio. No solamente el servicio de tener un producto de calidad, un servicio de calidad, sino que además también, si son empresas, por ejemplo, orientadas a explotar recursos naturales, no pueden tampoco depredar el resto de recursos, ¿no? Por ejemplo, se cuestiona mucho la actividad minera. Muchos dicen la minería genera a su vez un problema de contaminación. Entonces ahí viene el aspecto de la responsabilidad social. Es mejor que la empresa minera no desarrolle su actividad porque estaría perjudicando a la actividad de los campesinos, ¿verdad? O de repente hay empresas que no le dan una seguridad social a sus trabajadores o no le dan una seguridad de expectativa, vamos a llamar, previsional, ¿no es cierto?, para el futuro cuando sean ya personas que no pueden trabajar. La jubilación, como se dice técnicamente, ¿no? Todo eso se llama la responsabilidad social. Entonces, las empresas necesariamente dentro de la actividad productiva de un país deben cumplir esos cuatro fines, ¿no? Tanto el fin económico, tanto el fin mercantil, el fin lucrativo y lo que se llama comúnmente la responsabilidad social, ¿ya? Bueno, vamos ahora a analizar cuál es la clasificación de las empresas de acuerdo a una serie de criterios, ¿no? El primero sería según la propiedad, ¿ya? A ver, según la propiedad se habla, por ejemplo, de una empresa privada y también se habla de una empresa pública, ¿ya? Ese es según el tipo de capital, de dónde se origina la propiedad o el capital. La empresa privada es aquella que tiene una, digamos, iniciativa individual, ¿no? El capital está individualizado, ¿no? En este caso, la empresa tiene dueños de manera particular y obviamente los dueños van a invertir su capital, van a invertir sus acciones, van a invertir sus participaciones con la finalidad de obtener una cierta tasa de ganancia, una cierta tasa de beneficio, pero actuando evidentemente bajo las leyes de la libre competencia y el libre mercado. La empresa privada se orienta bajo ese punto de vista, ¿no? En cambio, la empresa pública es aquella que va a estar bajo la gestión y bajo la propiedad del Estado. Aunque en algunos, digamos, conceptos económicos, más que decir gestión del Estado, podríamos decir gestión del gobierno, porque normalmente el Estado es una sociedad organizada, ¿no? Políticamente, jurídicamente, y los gobiernos vienen a ser grupos de personas que durante un periodo de tiempo, en el Perú, por ejemplo, son cada 5 años, administran, ¿no?, la actividad económica del Estado. Entonces, normalmente, si una empresa estatal es eficiente o es improductiva, es una responsabilidad no del Estado, sino del gobierno de turno, ¿no?
porque normalmente tenemos que los gobiernos van tratando de cambiar la idea de las empresas conforme tengan una determinada ideología. La empresa privada busca el beneficio personal de los dueños. En cambio, la empresa pública, como es una empresa que representa al pueblo, a la sociedad, va a buscar obtener fines de carácter colectivo, ¿no? Que el Estado, mejor dicho, planifica a través de los diferentes gobiernos que tenga, en este caso, cada 5 años, ¿no? A ver, ¿alguno de ustedes me podría hacer una explicación, por ejemplo, en función a lo que hoy estamos viviendo, esta crisis sanitaria por el COVID, ¿no? De lo que todos los días vemos en la televisión, por ejemplo, cómo funcionan los hospitales públicos, ¿no? Y cómo funcionan las clínicas privadas. ¿Cuál es esa diferencia? A ver, ¿alguien por ahí, por favor? A ver, Las, Capillo. ay, Primero Capillo, ya, por favor. ¿Me escucha, profesor? Sí. Dime, si un paciente de esta pandemia es llevado a una clínica, prácticamente puede ser curado, ¿no? Va a salir exitoso, pero va a quedar endeudado toda su vida. Tú de repente habrás visto en la televisión las tarifas, ¿no? 100.000 Sí, soles, 300.000, muy ¿no? altas. Claro, o sea, pero muchos dirán, pero ¿qué van a hacer? Pues ya se curó y va a estar endeudado, pero es que hay un fin ahí netamente lucrativo, ¿no? Hay un fin netamente individualizado. ¿Por qué eso no ocurre con el Estado? Eh, con el Estado se refiere a las empresas públicas, Así es. ya. Eso no ocurre porque ellos sí dependen del dinero que maneja el gobierno actual y ellos Claro. solventan sus gastos con el dinero que les brinda el Estado. Y de Eh, hecho, el Estado, las empresas públicas, como bien dice, es de carácter público y es con el fin de satisfacer necesidades de la población perteneciente al Perú, obviamente, y por tanto el gobierno, ya que ha decidido hacer esas empresas públicas, cumple con el deber de cumple con el deber de solventar sus gastos y pues no que no acumulen grandes acumulaciones de dinero para sus ya, pagos de tratamiento, es algo porque así realmente como si nosotros comparamos, por sí. ejemplo, tú, bueno, debes ser una persona muy culta, comparas, por ejemplo, lo que es la televisión privada con la televisión del Estado. Tú te pones a ver Canal 4 y te das cuenta que el 90% de su programación es la llamada televisión basura, ¿no? Los milagros, Sí, que exacto. ¿no? Una flor hace milagros, que alguien pone vasitos y es musculoso y eso es lo que tiene más sintonía, ¿no? O de repente por ahí también ves Canal 7 y te das cuenta que es un canal que te transmite cultura, te transmite educación, ¿no? Te transmite valores que evidentemente no te va a dar, ¿no? El canal privado. En el canal privado vas a ver 20 minutos de programa y 20 minutos de comerciales. En cambio, en el canal del Estado casi no hay publicidad, porque el Estado lo que busca es justamente la educación, la formación, ¿no? Por eso hay que Sí. entender mucho las finalidades. Esas finalidades son las que condicionan, ¿no? Un aspecto, ya sea público o privado, de la actividad empresarial. Está bien, hijita, perfecto. Sí, pero profesor, Dime. pero quería decir también de que usted como ha dicho que nos enfaticemos al tema actual que está sucediendo, yo quería dar como comentario de que ahorita nos está dando un buen desarrollo, digamos, de todo el trabajo de las empresas públicas que son solventadas por el Estado, debido a que sí tenemos una buena capital. El Perú tiene bastante materia prima que puede ser explotada y por tanto generar ganancias, pero lamentablemente no se está yendo, ese dinero no se está utilizando correctamente y lo podemos evidenciar porque hay mucha corrupción en nuestro país y diría que actualmente las Claro. empresas públicas, por más de que Sí. sean para gran población, no está satisfaciendo las necesidades de la mayoría. Por eso se evidencian los problemas sociales que ahorita están habiendo del dinero y eso Ya. por pagar a Claro, empresas es que, privadas. mira, justo, qué bien, qué bien. Has dado en el punto principal, justo le iba a preguntar al siguiente alumno, pero mira, has dado en el punto, porque el problema del Perú a nivel del sector público está marcado por la corrupción.
O sea, por ejemplo, mira, el escándalo este de Lavallato, el escándalo Odebrecht, involucró y involucra incluso a presidentes, ¿no? Hay un presidente incluso que se tuvo que suicidar para no ir preso, ¿no? Y hay algunos que han gobernado y que ahorita están presos en su casa o están con RQ, están con requisitoria. Entonces, eso implica de que si eso lo han hecho pues los jefes de Estado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Fujimori. Alberto Fujimori llegó al poder el año 90, ¿no? Hace ya 30 años, cuando el tamaño del Estado era, pues simplemente, era un elefante blanco el Estado, tenía más de 1000 empresas y la mayoría de ellas estaban quebradas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno para poder reducir ese tamaño? Tuvo que empezar a deshacerse de las empresas estatales a través de un fenómeno que tú en mi historia lo vas a estudiar, llamado la privatización, ¿no? Y la privatización le ha generado a la economía peruana en los últimos años, salvo el virus, nos ha generado crecimiento, nos ha generado efectividad, nos ha generado productividad, nos ha generado competitividad y que nos hemos abierto más al mercado mundial, ¿no? Y hoy tenemos una economía pues que está marcada en un 97% por la actividad privada, ¿no es cierto? Esa es una de las grandes diferencias que hay. Está bien, perfecto. Bueno, Profesor, te quería ahora hacer una vamos, pregunta. dime, ¿Puedo? No, no ya, a ver, quisiera quitar rápido, mucho ya. tiempo. También quiero dejar participar a mis Sí, es que hace unas semanas estaba viendo la televisión y vi un reportaje y estaban entrevistando a un personal encargado de minería y le habían preguntado pues sobre los proyectos que se están elaborando y habían nombrado un proyecto que según él, si es que se llegaba a terminar, a culminar, porque ya estaba en proceso, dijo que si es que se terminara esta pandemia y ese proyecto estaba siendo realizado, el dinero que se obtendría de ese proyecto podría solventar todos los gastos que se estaban haciendo por el motivo de la pandemia. No sé si es que lo llegó a escuchar. Ah, ya, claro, de lo que se menciona es muy probable que sea la actividad minera, ¿no es cierto? La actividad minera en el Perú debe ser sustentada por la inversión privada, las concesiones, porque al final el Estado es el que da la concesión. Y nosotros hemos dejado muchos proyectos mineros de gran tamaño, como por ejemplo el proyecto Ponga, ¿no? El proyecto Tía María en Arequipa, el proyecto Las Bambas en Apurímac, ¿no? Hay otro proyecto, Toromocho, se llama ahí en Moquegua. Imagínate, si esos proyectos se hubiesen llevado a cabo, la minería hubiese exportado pues un nivel de cobre, de oro, de plata, que nos hubiera dado más divisas y tendríamos hoy una economía más blindada, ¿no? Y no tendríamos las consecuencias que hoy estamos viviendo. Pero eso ya es una cuestión de responsabilidad social, porque también la minería va a generar un problema de contaminación, pero para eso se requiere un gobierno que sea conciliador, que genere un diálogo, ¿no? Pero eso es un tema ya que entra a Eficiente. lo político fundamentalmente, ¿ya? Bueno, vamos ahora a ver al tamaño empresarial, ¿no? Las empresas, de acuerdo al tamaño, van a estar definidas de esta manera. Se habla, por ejemplo, de una microempresa, ¿ya? Se habla de una pequeña empresa. Mira, entre las dos van a formar las llamadas MIPES, ¿ya? Las MIPES, M-Y-P-E-S, las famosas MIPES, micro y pequeña empresa, ¿ya? Entre ambas van a formar el 95% de las empresas en el país, ¿no? La ventaja principal de estas empresas es que tienen una amplia capacidad de generar empleo. O sea, 8 de cada 10 trabajadores en el Perú laboran en micro y pequeñas empresas. Vamos a ver la definición en un ratito, ¿ya? Luego viene la mediana empresa, ¿no? La mediana empresa, y luego viene la gran empresa. Obviamente va a ir de menor a mayor de acuerdo a dos criterios, ¿no? Hay un criterio que es el número de trabajadores, aunque esto es relativo, ¿ah? La Cámara de Comercio de Lima dice que lo que importa no es tanto la cantidad de trabajadores o como se dice ahora modernamente colaboradores. Lo que va a interesar son las ventas, o sea, el tamaño de una empresa no se ve por cuánta gente trabaja, sino por el ingreso que genera, ¿no? Al vender su producción. Y para esto vamos a utilizar una herramienta que se llama la UIT, ¿ya? La UIT viene a ser la unidad impositiva tributaria, ¿ya? Es una unidad de referencia para calcular multas, ingresos, ¿no?
una serie de referencias como por ejemplo el tamaño empresarial. Actualmente la UIT, ya actualmente, porque eso va cambiando cada año, está en 4.300 soles, ¿ya? 4.300 soles anuales, eso es el valor que tiene la UIT, ¿ya? El próximo año probablemente sea 100 soles más, dependiendo de cuánto sea la inflación, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es una microempresa? Es aquella en donde hay un número de trabajadores que llega hasta 10 o hasta 15, ¿no? No me molesto si son 20, eso es relativo. Lo que manda es esto, ¿no? El tamaño de las ventas. Dice que las ventas llegan hasta 150 UIT. Entonces, ¿qué habría que hacer para saber si una empresa es micro? Lo que tenemos que hacer es reemplazar 4.300, ¿no? Por 150. Y eso te va a dar, pues, más o menos unos 645.000 soles como máximo de ventas anuales, ¿ya? O sea, no es que venda 150, sino hasta 150 UIT. Si una empresa vende 40 UIT, es microempresa. Si vende 130 UIT, sigue siendo microempresa. El límite máximo es 150. Bueno, negocios que sean microempresas, casi todo lo que nos rodea dentro de nuestro entorno personal, pues, ¿no? La bodeguita es una microempresa, ¿no? El restaurante que tiene sus 8 mesitas, que trabajan 2 cocineros, por ahí un par de mozos, uno de seguridad, esa es una microempresa. El minimarket, ¿no? ¿Qué más? Pues la pollería del barrio, la cevichería de la esquina, la pequeña imprenta, ¿no? El taller, ¿no es cierto? El negocio comercial, ¿no? Ese tipo de negocios evidentemente tienen esa ventaja, pero la ventaja a la sociedad es la generación de trabajo, ¿no? La generación de empleo como punto central. Pero además también enfrentan un cuello de botella, enfrentan un problema estructural que no tiene mucho acceso al crédito, ¿no? Normalmente las microempresas van a ser financiadas por otro tipo de empresas que no sean bancos, como por ejemplo financieras, cajas municipales, créditos que da el Estado especiales, por ejemplo, como este crédito que se está dando que se llama Reactiva Perú. Es un crédito que está dando el gobierno a las empresas, sobre todo las micro y las pequeñas, porque son las más golpeadas por la pandemia, ¿no? Imagínate un mini market, pues, que no ha podido funcionar, ¿no? O de repente, pues, el negocio este del restaurante o la cevichería va a tener que reactivarse en función a un crédito especial que le va a dar el Estado, ¿no? Eso se llama la microempresa. La pequeña empresa es aquella, mira qué tal diferencia, que te va a vender hasta 1.700 UIT. O sea, estamos hablando de más o menos unos 8 millones de soles en promedio hasta, ¿no? Llegar a niveles anuales, ¿no? Si una empresa te vende 300 UIT, es una pequeña empresa. Tiene que ser más de 150 hasta el límite de 1.700, ¿no? Y obviamente hay más trabajadores disponibles porque el negocio pues se ha ido ampliando, ¿no? Por lo general, en una microempresa, los dueños también trabajan en el negocio, pero en las pequeñas empresas, por lo general, los dueños ya no trabajan en el negocio, sino solo hacen la función de gestión, la función de gerencia, porque el negocio, lógicamente, tiene un tamaño muy superior, ¿no? Digamos, una cevichería con 3 locales, que tenga unos 50 trabajadores, se considera una pequeña empresa, ¿está bien? O de repente un grupo de estudio, ¿no? Un colegio que tenga un par de locales, ¿no? Con unos ingresos de casi 2 millones de soles al año, se va a considerar como una pequeña empresa. Entre la micro y la pequeña está el 95% de la actividad empresarial en el país. Si la empresa logra vender hasta 2.300 UIT, entonces ahí se le va a llamar una mediana empresa, ¿ya? Ya obviamente también son más trabajadores que están disponibles en el negocio, hasta un promedio de 120, ¿no? Ahora, es más fácil que una pequeña empresa llegue a ser mediana a que una micro llegue a ser pequeña. Ustedes miren la diferencia de las UIT. De 1.700 a 2.300 hay 600 UIT, pero de micro a pequeña hay más de 1.500 de diferencia. Entonces, eso permite que las microempresas sean las que tengan mayor incidencia en la economía del país, ¿ya? Y la gran empresa va a ser aquella que tenga ventas por más de 2.300 UIT. Ahí vamos a tener pues las grandes empresas que nosotros conocemos por idea, por imagen, por fijación, ¿no?
A propósito, ¿alguien me puede decir, y le doy un punto a su nota de bimestral, al alumno que me dice cuáles son las 3 empresas más grandes en ventas y patrimonio en el Perú? Eso lo voy a dejar también como una tarea para la siguiente semana, pero alguien de repente por ahí que sea un ratón de internet, ¿no? Alguien que le guste investigar cuál es la gran empresa en el Perú, cuál es la empresa más grande en ventas, en patrimonio. ¿Alguien la conoce? Bueno, vamos a decir cuáles son las 3 más grandes, ¿ya? La primera es la empresa Alicor, ¿ya? La empresa, dime Stephanie. Eh, Stephanie, sí, también puede ser Petroperú. claro, Petroperú generalmente por capital, pero no por Ujú. ventas, ¿ya? Petroperú es la empresa más grande del Estado a nivel de producción de hidrocarburos, ¿no? Petróleo, derivados, muy bien. Es una empresa que extrae, transforma y vende, ¿no? Ya está bien, pero no es Sí. la mayor. La más grande es Alicor, ¿ya? Es una empresa bien conocida Profesor, que el produce maestro aceite, Bacus entra produce también harina. en la empresa grande. Dime, Imán, dime. Bacus también entra en las empresas grandes del Claro, Perú. Bacus está entre las 20 empresas más grandes del Perú, pero estoy diciendo las 3, ¿ya? Las 3 más grandes. Una de ellas es Alicor, la otra es el Grupo Gloria, ¿ya? Bueno, Gloria creo que es la empresa que más recordamos, ¿no? Cuando a ti te dicen, dame una empresa, Gloria, porque llegas a tu casa, la leche Gloria, el yogur de Gloria, hasta el panetón es Gloria, ¿no? Entonces, hasta el café, hay un café Monarca que lo hace Gloria, ¿no? Entonces tiene el queso, tiene la mantequilla, ¿no? Y aparte es un grupo que también produce hasta cemento, ¿no? Por ahí tiene algunas cementeras en el sur del país. Aparte de eso también tenemos una empresa financiera que se llama Intercor, ¿ya? Intercor o si quieres Interbank. Ya, Interbank es el holding financiero más grande del Perú. Te controla el Real Plaza, te controla pues empresas como la comida rápida, el Papa John's, ¿no? El Don Belisario, te maneja Infarmacia, Incaparma, Mifarma es la cadena más controlada que hay en el país, ¿no? Está Cineplanet, tiene hasta colegios, hay un colegio Innova, creo que es, ¿no? Que maneja también el banco, la Universidad Tecnológica, acaba de comprar la UPC, entonces tienes todo un conjunto de ideas, pues, que las empresas van expandiéndose, ¿no? Es como comparar pues, la bodeguita del barrio con Plaza Vea, ¿no? Plaza Vea es una gran empresa, tiene más de 10.000 trabajadores. La bodeguita no llega ni a 10 trabajadores, entonces, ¿por qué? Porque es evidente que el tamaño es fundamental para diferenciar, pues, y clasificar a las empresas, ¿ya? Mira, ahí salió un poquito de agua, creo, ahí está. Las principales sociedades mercantiles. ¿Por qué hablamos de sociedades mercantiles? Porque las empresas, por lo general, no buscan ser individuales, ¿no? Una empresa individual es aquella en donde hay un solo dueño, hay un solo propietario. Y lógicamente, cuando hay un solo propietario, la responsabilidad es mucho más concentrada, ¿no es cierto? No solamente en la responsabilidad de la producción, sino la responsabilidad ante las pérdidas, ante el mercado, de qué manera se puede asumir una deuda, ¿no? Una mala gestión a nivel de la empresa. Por eso que la mayoría de los negocios en el Perú, la mayoría de las empresas son sociedades mercantiles, ¿no? ¿Por qué le llaman sociedades mercantiles? Porque son empresas que se constituyen bajo los aportes, ¿no? Bajo los capitales que se van aportando por cada uno de los socios, también participantes, o también se les puede llamar accionistas. Eso dependerá del tipo de negocio que vamos a plantear, ¿ya? A ver, ahí tenemos entonces las 4 formas de sociedad mercantil más conocidas, ¿no? Está la sociedad colectiva, ya, lo voy a tratar de explicar así con manzanitas, bien fácil, ya, para que más o menos se sepa las diferencias. Está la sociedad, repito, colectiva, luego viene la sociedad en comandita, no es comadrita, en comandita, de comanditario. Luego viene la sociedad de responsabilidad limitada y por último viene la sociedad anónima. Bueno, obviamente la más importante sería la anónima. Creo que esa es la empresa que vamos a encontrar hasta en la sopa. En cualquier tipo de negocio, la mayoría de las empresas son SA, ¿no?
Aunque la sociedad anónima puede ser cerrada o puede ser abierta. Vas a encontrar a veces que el negocio dice SAC o dice SAA, dependerá de la organización que tenga la sociedad mercantil. Bueno, una sociedad colectiva es aquella en donde el número de socios por lo general ronda entre los 12 hasta 20, ¿no? Normalmente son empresas que tienen pocos socios, ¿no? No hay una expansión muy grande del capital, porque la mayoría de los socios, o mejor dicho todos, para hacerlo ya más general, ¿no? Van a ser familiares, ¿ya? Son familiares o en su defecto también hay allegados, son personas muy íntimas, son personas muy cercanas que deciden formar este tipo de sociedad. De tal manera que si todos son familiares o son muy allegados, van a compartir la responsabilidad. Si la empresa tuvo ganancias, todos van a tener ganancias, dependiendo de cuánto hayan aportado. Pero la responsabilidad va a ser solidaria, va a ser patrimonial y además va a ser ilimitada. ¿Qué significa eso? Que si la empresa quiebra, y por lo tanto si la empresa tiene pues una especie, digamos, ¿no? de deuda, una especie de deuda financiera con los acreedores, evidentemente habrá que responder por esas deudas, ¿no? Y las deudas van a ser, digamos, responsabilizadas de manera solidaria. O sea que si yo no puedo pagar la deuda con lo que he aportado, tengo que pagar la deuda con mi propio capital, o sea, mi propio patrimonio, ¿ya? Porque el capital es lo que yo aporté al negocio y el patrimonio es mi capital personal. O sea que yo puedo perder mi auto, ¿no? El banco inclusive me puede embargar mi casa, me puede, digamos, comprometer mi patrimonio, porque la lógica está que la responsabilidad se mantiene de esa manera, ¿no? Una manera, pues, patrimonial y además ilimitada. O sea que son empresas de alto riesgo, ¿ah? Son empresas de alto riesgo porque al final tú comprometes no solamente tu inversión, sino también puedes comprometer hasta tu cuenta bancaria, tus ahorros personales, ¿no? Y es más, si uno de los socios no puede responder solidariamente, los demás responderán por él. Claro, porque es lógico que los socios tienen pues una relación de parentesco o tienen una relación pues amical muy íntima, ¿no? Muy integral. ¿Ya? Luego viene la segunda modalidad, que se le llama la sociedad en comandita. ¿Ya? La sociedad en comandita viene a ser un tipo de empresa en donde existen dos tipos de socios. ¿Ya? Por un lado van a estar los socios colectivos y también van a estar los socios comanditarios. ¿Cuál es la diferencia? Los socios colectivos, por lo general, van a ser los socios familiares, los socios que son amigos. Y los comanditarios vienen a ser los socios que han sido invitados, ¿ya? Con el fin de aumentar el capital. Esto significa que los socios colectivos aportan capital y también aportan trabajo. Ellos son los que dirigen el negocio. Mientras que el comanditario solamente aporta el capital. El comanditario solamente asume una responsabilidad limitada. ¿Qué significa que asuma una responsabilidad limitada? Que él solamente responde por el capital invertido, no compromete su patrimonio, no compromete sus propiedades individuales, ¿ya? Hay un mínimo siempre de, digamos, dos socios, pero no hay límite, ¿ya? No hay un límite de socios máximo en una sociedad en comandita, ¿ya? Luego viene la sociedad de responsabilidad limitada, la famosa SRL. ¿Qué cosa es una sociedad de responsabilidad limitada? Es un tipo de empresa en donde hay un mínimo de dos socios, obviamente, pero hay un límite de 20. Hay un tope de 20 socios, ¿ya? Pero la ventaja, o mejor dicho, la característica determinante es que el capital es alícuota, ¿ya? Esta es una palabra matemática. Alícuota significa en partes iguales. Es decir, ningún socio puede ser más poderoso que el otro. Por ejemplo, ¿qué pasaría a ver si un restaurante, ¿no? Es una SRL, ¿no? Por ejemplo, una cadena de cevicherías, ¿no? Pecados Capitales, así se llama la cevichería. Tiene 10 locales y tiene 5 socios y su capital es 100.000 soles. Eso significa que cada socio ha aportado 20.000. Si cada socio aportó 20.000 y son 5 socios, se llega a 100.000 soles de capital.
O sea, nadie puede decir que aportó más o aportó menos. Por eso se llama responsabilidad limitada. Y se le da ese nombre porque hay un agregado ahí. Si la empresa tiene deudas, la empresa no tiene nada que ver con la persona natural. O sea que el socio solamente perdería el aporte, la participación, pero no perdería su patrimonio. Esa es la diferencia que tiene con las demás sociedades. En la sociedad colectiva, el socio responde con todo. En la sociedad en comandita solamente responden los colectivos, el comanditario solo su capital. En la responsabilidad limitada, el socio responde con el capital absolutamente, pero no responde con su propio patrimonio personal. Y además, la gestión, o sea, el manejo de la empresa, no la hacen los propios socios. Se la van a confiar a terceras personas, ¿ya? Se la van a confiar a terceras personas que evidentemente van a determinar, pues, la administración del negocio. ¿Por qué terceras personas? Porque si todos los socios son iguales, es evidente que un tercero va a ser dirimente. El tercero va a ser el que va a tener la decisión a nombre de los demás socios, porque obviamente la tercera persona no tiene ningún interés de inversión en el negocio. Solo es un trabajador que va a ser el gerente, el gestionador, el administrador del negocio. ¿Está bien? Y bueno, llegamos a la sociedad más importante, conocida como la sociedad anónima. A ver, una pregunta. ¿Alguno de ustedes me podría decir por qué se le llama sociedad anónima? Siempre vamos a ver ese sello ahí, ¿no? SA. Tú de repente más tarde ves tu recibo de Telefónica, de Movistar, y ahí dice Sociedad Anónima Abierta, ¿no? O de repente ves un negocio que dice Carnicería Flores, ¿no? Sociedad Anónima Cerrada. O sea, ¿por qué se le llama sociedad anónima? ¿Cuál sería nuestro argumento ahí? Profesor, A ver, Bexabe. sí, es cuando dos o más personas se unen para poder pagar un tributo o algo así. Ya, no, pero estamos hablando no de pagar tributo. Las empresas pagan impuestos, de hecho, pero estamos hablando de sociedad anónima. Se supone que son capitales que se asocian, ¿no? Que se unen para generar una producción, venderla y tener dinero en ganancia, ¿no? Esa es la idea. Pero por lo menos has tenido la capacidad de participar. Mira, eso es lo que se saluda, ¿no? ¿Sabe por qué se llama anónima? Muchos dirán, profe, porque no se sabe, pues, quiénes son los dueños, ¿no? No se sabe, es más, algunos dicen que entre ellos no se conocen, se cubren, no es así. ¿Sabe por qué se llama anónima? Porque, primero, el capital no se mide en dinero, el capital se mide en acciones, ¿ya? Por lo tanto, los socios ya no tienen participaciones, los socios ya no tienen el capital propiamente, los socios se van a llamar accionistas, ¿ya? Una acción es como un valor, es un título valor, es un papel, entre comillas, que refleja una parte proporcional del capital. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, 10.000 acciones de 5 soles cada una en una empresa ponte minera, significa que estoy invirtiendo 50.000 soles. Pero en realidad mi inversión no es 50.000 soles, mi inversión son 10.000 acciones. Por lo tanto, el capital, como está dividido, fraccionado en acciones, va a implicar que cada acción es un voto. Y por lo tanto, la persona no vale como persona. La persona vale por las acciones que tiene. Mientras más acciones tenga, tiene obviamente más capacidad y va a tener más poder. Eso es lo fundamental. Por eso que en los directorios, ¿no? de las empresas llamadas sociedades anónimas, generalmente lo van a integrar esos directorios los socios o accionistas que tienen la mayor cantidad de participación. ¿Está bien? Bueno, la sociedad anónima tiene una responsabilidad limitada. Eso significa que el accionista solo perdería el valor de las acciones que invirtió, pero no perdería su patrimonio personal. Esa es la diferencia que hay con la sociedad de responsabilidad limitada. En la SRL no hay acciones, solamente son aportes. En la anónima, el aporte se mide en acciones, ¿ya? Ahí tenemos la diferencia. Otra cosita, la sociedad anónima puede ser cerrada o puede ser abierta. Cerrada significa que tiene hasta 20 accionistas como tope máximo, ¿no? No pueden ser más de 20. Y la anónima abierta es aquella que tiene más de 750 accionistas. Y por lo general,
las sociedades anónimas abiertas van a registrarse en el mercado de valores y por lo tanto sus acciones van a ser cotizadas en un mercado especial, que es justamente la tarea que les voy a dejar, que se conoce como la Bolsa de Valores, ¿ya? La Bolsa de Valores de Lima es el mercado bursátil, porque es aquel mercado en el cual los compradores acuden a adquirir acciones y las empresas que deciden venderlas tienen que cotizarlas en ese mercado, ¿está bien? Esa es la diferencia que habría, pues, para la organización. Por eso que en el Perú, la que predomina va a ser la llamada sociedad anónima, ¿ya? Bueno, las empresas, independientemente si son privadas, si son estatales, si son pequeñas, si son grandes, si son colectivas o son anónimas, tienen características modernas, ¿ya? Vamos a mencionar algunas que son las que más predominan. Primero viene la revolución en masa. ¿Qué significa revolución en masa? O sea, que producen en grandes cantidades, ¿no? Producen en grandes cantidades que les permite que los costos sean, pues, evidentemente más reducidos, ¿no? Técnicamente a ellos se les llama las economías de escala, ¿no? Que significa producir en grandes cantidades para hacer que los costos por unidad sean más bajos. Las empresas también están sujetas a la especialización. ¿Qué significa especialización? O sea, que se van a dedicar a una rama de la actividad productiva, ¿no? Por ejemplo, hay empresas pesqueras, ¿no? Hay empresas pesqueras extractivas, hay empresas pesqueras conserveras, ¿no? Hay una diferenciación de cada una de las actividades que las empresas realizan. Hay industria cervecera, hay industria metalmecánica, ¿no? Hay industrias donde las empresas son dedicadas, ponte pues a la agroexportación, están dedicadas a una determinada actividad. Luego también está la localización, ¿ya? La localización significa de que las empresas están siempre ubicadas en una zona cercana a la materia prima. Bueno, evidentemente porque la materia prima, como está cerca a la industria, le permite transformarla con mayor rapidez y con costos obviamente más bajos, ¿no? Las empresas, por ejemplo, que producen conserva de pescado, están cerca a los puertos, ¿no? Debido a que ahí tienen, pues, la materia prima muy cercana, ¿no? Estandarización significa que producen, digamos, con un modelo similar. Estandarizar significa homogéneo, ¿no? Llegan a producir con el mismo modelo. Luego viene la racionalización. Racionalización significa que las empresas buscan repartir el trabajo, dividen el trabajo por etapas, ¿no? Unos se encargan de transformar, otros se encargan de transportar, otros se encargan de comercializar. Eso se llama racionalizar. Y obviamente también van a buscar la integración, que significa que las empresas se van a fusionar para formar mercados un poco más controlados, ¿no? En el siguiente bimestre hay un tema que vamos a estudiar que se llama el monopolio. Y ahí justamente vamos a entender lo que significa la integración, ¿ya? A ver, entonces vamos ahora sí a entrar a esta idea sobre la práctica. ¿Ya? Tenemos que ganar tiempo porque en esta práctica está ya disponible, ¿ya? A ver, vamos a la empresa. Un ratito. Alumna Santa María, repórtate. Santa María, prende tu micro. Profesor. ¿Por qué has ingresado nuevamente? ¿Te das cuenta que interrumpes? Sí, es que tuve problemas con mi internet y se cerró el Zoom. ¿Perdón? Tuve problemas con mi internet y se me cerró el Zoom. Te das cuenta que eso interviene y perjudicas un poco, ¿ya? En todo caso, escríbelo, yo decido si te dejo o no te dejo entrar, ¿correcto? Sí. A ver, va a tu micro. Vamos ahora a la empresa. A ver, vamos a ver la parte de los espacios en blanco, ¿ya? Dice así. La empresa, debe ser acá, la empresa es la unidad, no la utilidad, es la unidad concreta de producción, ¿correcto? Que por su origen es un factor, ¿ya? Moderno,
porque no es clásico, clásicos son naturaleza, trabajo y capital, que por su origen es un factor moderno y su función es un factor integrador, ¿ya? Porque reúne a los factores clásicos, ¿correcto? A ver, vamos a la 3, ¿ya? Algunas nada más, muchachos, el resto queda para ustedes. A ver, la pregunta 3 dice, el fin económico de la empresa es crear bienes y servicios. Por eso se llama económico, porque produce, ¿ya? Bienes y servicios. El fin mercantil, acá, es vender el producto. Y el fin lucrativo es obtener una ganancia. ¿Correcto? Ahí están los 3 fines. Pero faltaría un fin, ¿no? ¿Cuál es ese fin? Es el cuarto. ¿Se acuerdan cuál es? Se llama la responsabilidad social, ¿no? Sí. O sea que las empresas deben tener buena relación con sus clientes, ¿no? Fidelizarlos, es como el colegio, ¿no? El colegio Saco Olivero, ante la crisis, ha tenido que recurrir a hacer este tipo de clases, ¿no? Virtuales para no perjudicarlos, ¿no? Y además les da todo un servicio a plataforma, les da las clases grabadas, entonces evidentemente hay una responsabilidad, ¿no? El profe de economía es más tolerante que antes, ¿no? Normalmente cuando un alumno no me cumple tarea, en mi clase presencial, el alumno va a la dirección, se le sanciona, se le deja un trabajito, ¿no? Ahora no podemos hacer eso porque tenemos una responsabilidad social. Es muy difícil hacer una clase de esta manera. Si ustedes me escuchan en la clase de la empresa en vivo, ¿ya? Van a quedarse 5 horas seguidas y nadie va a pestañear. Pero en una clase así hay que sintetizarlo a lo máximo, ¿no? A ver, entonces vamos a la pregunta 4. ¿Qué significa PYME? PYME significa pequeña y mediana empresa, ¿ya? Pequeña y mediana empresa. Y MIPE significa micro y pequeña empresa, ¿ya? En el Perú, ¿cuáles son más abundantes? ¿Las pymes o las MIPES? Esta de acá, ¿no es cierto? Las MIPES son el 90%, hemos dicho, ¿no? Multinacional, transnacional. Vamos a ver entonces cuál de ellas tiene, ¿ya? A ver, una empresa que tenga hasta 50 trabajadores, ¿no? Normalmente se le considera como MIPE, ¿no? MIPE. Hasta 100 trabajadores sería PYME, ¿no? Operan en diversos países, se llaman empresas transnacionales, ¿ya? A ver, Bexabe. Hola, Bexabe. ¿Sí, maestro? Dame una empresa que sea, a ver, transnacional, que tú conozcas. Hay un montón, ¿ah? O sea, con transnacional se refiere a que sea de acá, pero que Una empresa, claro, que no se sabe de que dónde sea es la mundial. empresa, pero opera en 2 o más países, pues, ¿no? Evidentemente, está en todo el mundo prácticamente. A ver, ¿cuál es la empresa de gaseosa más conocida? Coca-Cola. Es el nombre más usado después No. de Cristo en el mundo. Coca-Cola, pues sí, lógico, ¿no? Pero increíble, ¿no? Tú sabes que eso lo vamos a estudiar después, pero es un país medio raro, es un país donde tenemos la gaseosa, que es la única que logró vencer a la Coca-Cola a nivel mundial. Estamos hablando de la Inca Cola. Por eso que la Coca-Cola invirtió casi todo su capital, Compró la creo yo, compañía, creo. para comprar la Inca Cola, ¿no? Sí, ahora Coca-Cola se puede jactar que la empresa que le quitó el liderazgo en el Perú ya es suya, ¿no? Así es, ¿no? Son empresas que operan en todo el mundo. Por ejemplo, en lo que es comida rápida tienes Kentucky Fried Chicken, tienes McDonald's. Popeyes, ¿no? Tienes Papa John's, ¿no? Tienes Sí. Pizza Hut, ¿no? Son empresas que operan, China Walk, operan en todo el mundo, ¿no? Claro. Por ejemplo, Gastón Apurio, ¿sabes quién es, no? Sí. Es el gastronómico más importante del país, el gurú. Él tiene empresas ya que operan en la gastronomía a nivel mundial. Tú andas a París, andas a Londres, a Nueva York, vas a encontrar una cadena de restaurantes peruanos que se llama Papachos, ¿no? Acá lo vas a encontrar en algunos centros comerciales. Hamburguesa de 40 soles, ¿no? Anticucho de 50 soles, pero en el extranjero los pagan. Esas empresas se llaman transnacionales, ¿ya? En cambio, la multinacional es una empresa en donde
el capital está formado por diferentes países, ¿no? Hay diferentes países que tienen socios que aportan el capital. Por ejemplo, hay una empresa peruana que opera en varios países del mundo que se llama AGE. O sea, lo que es Cielo, Cola Real, Bizcola, está operando en varios países del mundo. Esas empresas se llaman multinacionales, porque AGE, por ejemplo, está en Colombia, pero ha tenido que asociarse con capitales colombianos para generar allá el negocio, ¿no? Bueno, a ver, justo lo que hemos visto, a ver, ¿qué era SRL? Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿no es cierto? ¿Esto qué era? Sociedad Anónima Abierta. Esto era sociedad en comandita, cuando había socios colectivos y capitalistas. Y esto era sociedad anónima cerrada. A ver, dice, hasta 20 accionistas, qué fácil, ¿ah? Esa es la sociedad anónima cerrada. 750 accionistas, sociedad anónima abierta. Debería ser a partir de 750, ¿ya? Hay socios capitalistas y socios comanditarios. Obviamente se llama sociedad en comandita, ¿ya? Y cuando no interviene el patrimonio personal, o sea, si la empresa quiebra, tú no te preocupas, pierdes solamente lo que has invertido, se llama sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? A ver, vamos a ver un par de preguntas de verdadero o falso. A ver, la número 8, a ver, dice, colocar verdadero o falso. La sociedad anónima tiene responsabilidad ilimitada. No, es falso. Porque en una sociedad anónima, acuérdate, tú te llamas accionista. Y tu responsabilidad solo llega hasta donde llegan tus acciones. Hasta donde, ¿no?, tienes el capital comprado en acciones. O sea que esto sería falso, ¿ya? La sociedad colectiva no tiene vínculos familiares ni solidarios. Al contrario, son empresas familiares. Falso. Eso es falsazo. Muy bien. La sociedad de responsabilidad limitada tiene más de 20 socios. Habla, lo hemos dicho, no. Hasta. Es falso también, porque lo mínimo es Sí, 2, lo falso. máximo es 20. De 2 a 20, ¿te acuerdas? Ahí está en el cuadrito anterior. O sea que este es falso. La bolsa de valores puede albergar, o sea, reunir a todas las sociedades mercantiles. No. Solamente a la bolsa de valores ingresan las sociedades anónimas abiertas, ¿ya? Las que tienen más de 750 accionistas. ¿Correcto? A ver, vamos a las preguntas. Ahí está, estas son las que me interesan. Por si acaso, les voy anunciando que en la última clase, que es el día 24 de julio, ya, ahí terminamos el bimestre, vamos a hacer una evaluación así rapidín, ¿ya? Bimestral, así, choque y fuga, rapidín nomás, ¿ya? Donde vamos a trabajarles preguntitas inmediatas, tipo las que están ahí en la separata, ¿ya? Pero ya sabes que lo que más pesa son las tareas, ¿ya? Las tareas y su participación oral, ¿correcto? Ahora empezamos. La empresa es, habla. Persona jurídica, sí, porque es una institución. Organizador, también. Unidad de producción, mejor aún. Integrador, totalmente. Respuesta, todas las anteriores. ¿Alguien sabe historia universal, la segunda revolución industrial? La segunda revolución industrial se lleva a cabo en Europa Sí. durante el siglo XIX. Y ahí tenemos un personaje importante llamado Thomas Alva Edison, ¿no? El inventor más importante en la historia. 1200 inventos aproximadamente. Y su invento que más contribuyó a la revolución industrial va a ser la bombilla eléctrica, ¿no? O sea, lo que comúnmente decimos, inventó el foco. Ahí está. A partir de ahí se desarrolla la electricidad y luego se descubre el petróleo. Imagínate, electricidad y el petróleo son las fuerzas motrices que hasta hoy siguen teniendo la mayor importancia, ¿no? Más o menos eso ocurre en 1860, ¿no? Y a partir de ahí viene el maquinismo, ¿no? O sea que la máquina reemplaza al hombre. A ver, Totus, Metro, Plaza Vea, WOM, un supermercado, Vivanda, ¿dónde se ubica? ¿En qué sector? Los supermercados son empresas comerciales, ¿no? Compran bienes para colocarlos al consumidor. O sea que una empresa que es comercial, que está generando un servicio comercial, se ubica en el sector terciario, ¿ya?
Primarios son las agrícolas, las mineras, las pesqueras. Secundarios son las fábricas, las industrias. Terciarios el transporte, el comercio, ¿no? Todo lo que es actividad, digamos, intermediaria, ¿ya? A ver, la pregunta número 14. ¿Cuántos socios máximo tiene la sociedad de responsabilidad limitada? 20. Son 20, ¿sí? A ver, una empresa que vende más de 500 UIT al año, ¿cómo se le considera? Más de 500, o sea, está hasta 1700, ¿no? Se le va a considerar como una mediana empresa, ¿ya? Mediana empresa. La empresa que tiene menos de 10 trabajadores, ¿qué cosa es? Microempresa, ¿ya? Profesor, y cuando es unipersonal significa que la empresa tiene un solo dueño que a la vez es el trabajador, ¿no? Por ejemplo, un emolientero, ahí está, ¿no? Es una empresa de tipo unipersonal. ¿Te das cuenta? El negocio emprendedor personal es unipersonal. ¿Cuál es el gobierno que más reformó la empresa en el Perú? ¿No? El que más estatizó las empresas, el que generó un crecimiento del Estado totalmente radical. Ese fue el gobierno de Juan Velasco. ¿Ya? Velasco. Ese gobierno fue de hace más de 50 años. ¿Ya? Fue el gobierno de la reforma agraria. ¿Te acuerdas? Eso en historia lo vas a estudiar. Le decían el chino Velasco, ¿no? El presidente que luego fue sacado del poder por otro militar, por este señor que está acá, Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Este señor era el primer ministro de Velasco, era su causa, era su mano derecha, pero sin embargo lo sacó del poder, aprovechando que Velasco estaba ya enfermo, había perdido una pierna porque era diabético, y este señor, aprovechándose eso, pues le dio un golpe de Estado para gobernar más o menos 5 años. Por eso que en la historia a este señor, el tío Basadre, el que aparece en los billetes de 100 soles, le llama el felón más grande de la historia, o sea, el traidor más grande, ¿no? En la historia del Perú. Eso lo vas a estudiar más adelante en HP. La forma de empresa que predomina en el Perú, obviamente la sociedad anónima, ¿no? Pero la mayoría son cerradas, o sea, son empresas pequeñas de no más de 20 accionistas. Cuando la empresa vende la mercancía para maximizar la ganancia, está cumpliendo su fin, obviamente, lucrativo, ¿ya? El fin lucrativo. Y las empresas que operan en diferentes países, independientemente del origen del capital, se llaman empresas transnacionales, ¿no? Nike, Adidas, todo eso, ¿ya? A ver, muchachitos, vamos a dejar la tarea, por favor. Esta es la penúltima tarea. Anoten lo siguiente, va a ser bien fácil y lo hacen de manera lo más concreto posible. Por favor, ya sabes, de 5 a 9 el jueves, no se acepta otro horario. Anota ahí. ¿Cómo funciona la bolsa de valores? Nada más, no me hagan un testamento concreto. La bolsa de valores, profesor, funciona, ¡plum! Se acabó, nada más, ¿ya? ¿Correcto? La bolsa de valores es aquel mercado bursátil, se le llama así, donde las sociedades anónimas abiertas llegan a cotizar sus acciones. Lo que yo quiero saber es cómo funciona ese mecanismo, ¿ya? Así vamos a trabajar. Bien, muchachos, espero que les haya interesado el tema. Hemos tratado de, ¿no?, de ser lo más concreto posible y ojalá pues que esto sea entendido por ustedes, ¿ya? Muchachos, hasta luego, nos despedimos, hasta luego, jovencitos. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro. Bien, hasta luego, que le vaya bien.